Aló, muy buenos días con todos, ¿cómo están? Profe, buenos días. Bien, Buenos todo días, profe. Buenos días. Buenos días. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? todo Bien, bien, todo profe. bien. Profe, una pregunta. Cuéntame. Eh, Vi lo de la noticia del foro. Tengo una duda. En esto tenemos que poner solo cómo, o sea, tal vez cómo calcular el proceso para llegar al valor de de la fuerza de atracción del Sol sobre la Tierra o solo el valor. Sí. No, el valor que les dio. Lo que Ah, quieran compartir, los foros van a ser un espacio en donde ustedes les voy a hacer siempre una pregunta y van a poner la respuesta y vamos a empezar a mirar, a ver qué nos da a ok. todos. No es tanto del procedimiento, solo lo que encontraron, ¿no? A ver, entonces veamos quiénes son los que van a aparecer hoy en pantalla para conocerles más la cara. O de plano nadie nos se va a dejar ver. ¿Verdad, Santiago? ¿Qué más? Ah, de nada, con sueño. Con sueño a las 10. Sí. No, no sean así. Bueno, empecemos hablando un poco acerca de los videos y de las cosas. Justamente, esto va a ser una transición para todos, ¿no? Entonces, recuerden que la idea es que va a haber un material de preparación para la clase que tienen que revisar y que les va a tomar unos 30 a 40 minutos revisar. ¿Listo? Ese material nos va a servir como apertura a la clase en general. ¿Listo? Entonces, ahorita lo que quisiera es que me cuenten. Yo sé que al inicio va a ser un poco como que no sé, uno no está acostumbrado, están acostumbrados mucho a que tengan se conectan y bueno, ahí ve lo que pasa en clase, ¿es verdad? Entonces es un poco un cambio, pero la idea es que el cambio sea un poco para bien, ya que uno de los principales objetivos que yo tengo aquí en la clase es más que estar aquí como loro repitiendo cosas o contándoles historias, es de que ustedes aprendan a aprender y esa es la forma más difícil. No sé si de pronto se han dado cuenta de que hay personas que no les gusta, realmente prefieren que se les cuente y hay otro tipo de personas que realmente sí disfrutan y como que empiezan a investigar y se les da una pregunta y por ahí se van, ¿no? Entonces, yo me considero que soy del segundo tipo, en donde me dejan la inquietud y de ahí me pongo a investigar. Entonces, no sé cuántos son como yo o cuántos son como la otra persona. ¿Quién quisiera decir algo acerca de eso? Pocos son como yo y muchos son como la otra persona que vienen a hacer horas nalga. Espero que no. Ah, profe. Un intermedio. Bueno, entonces eso es lo que yo quiero que al final del semestre cambie, ¿no? Que todos digan, sí, yo he descubierto de que me da curiosidad y empiezo a aprender y busco información. Ese es el objetivo. ¿Listo? Disculpen, ahorita no sé por qué me veo muy negro, pero realmente si prendo o si levanto las persianas me veo mucho más negro y es que en mi apartamento entra mucho sol en la mañana. Entonces, bueno, es algo chévere, pero hace que el contraste me vea demasiado negro ahí en la pantalla. Bueno, ¿listo? Entonces, le subí un material en donde encontré una fase de preparación. Entonces, voy a mostrar aquí lo que sería la parte de la pantalla. Y lo interesante de esta fase de preparación, pues es lo que ustedes vieron en los videos. ¿Qué encontraron o qué preguntas les surgió, o qué cosas no sabían o qué cosas ya sabían y de hecho lo vieron físicamente? Leonardo, aló, creo que, Bueno, aló. eh, recién hoy en la mañana vi esa diapositiva de introducción. Yo leí
lo que subiste ayer. Entonces no tuve tiempo de ver todos los videos. Algo interesante que a mí me pareció fue que o sea, que la orbitación alrededor del Sol es en realidad una caída perpetua de los objetos, igualmente cualquier tipo de órbita, y que la fuerza horizontal que hace que falle en esa caída se causó desde el inicio en la formación del sistema solar. Eso fue bastante interesante. Sí, ¿no? Algo bastante interesante. Nosotros estamos cayendo al sol, ¿no? A la larga. Y bueno, eso Ajá. es algo interesante, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién más pudo? O sea, esto que ustedes están viendo ya estaba presentado antes, solo que hoy pude presentarlo de esa forma. Antes estaba un link dentro de esta misma que decía introducción. Y van a entrar a esa misma presentación. Hoy encontré la forma de que apenas ustedes entren a introducción, aparezca la presentación. Pero eso ya estaba, de hecho, ayer tardecito. ¿Listo? Pero Em, parece que hubo algún problema, porque yo Sí, ingresé profe. y decía página no válida, no se puede ver el De Ajá, a hecho, mí no contenido. se también podía me Ajá, me entrar. salió. parece lo mismo. les apareció así. Pero, por ejemplo, ahorita cuando entran, ya les aparece, ya todos pueden ver. Sí, Sí, ahorita que me ahorita sí. entraste ya me aparece, pero antes no. Y ayer igual yo entré de noche, como a las 10 y solo me aparecía lo de preparación módulo 1, nada de la A presentación. mí también. Ajá, o sea, le dabas en la presentación y salía página no disponible. Ya, entonces cuando encuentren un error, por favor, mándenme un correo. No veo que me han escrito. ¿Listo? Entonces me mandan un correo para solucionarlo, porque la idea es que la presentación pues la vean antes de la clase para poderlo aprovechar. ¿Listo? Entonces, ¿quién sí pudo ver la presentación? ¿O la vio por la mañana, aunque sea hoy más temprano? Juan, yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Todos estos temas se abren dependiendo de una fecha o cómo? Porque yo siempre que cliqueo en uno diferente no me sale ninguna información. O sea, me sale como en blanco. Los temas, Ajá. los siguientes temas, ¿tú dices? Ajá, o Los sea, puse siguientes temas introducción, yo no los me voy a salió ir nada. actualizando. Por ejemplo, aquí, lo de la clase virtual, aquí va a estar este video que tenemos ahorita. Entonces, lo voy a ir actualizando conforme lo necesitamos ver. Ah, ya, buenas. Ya, listo. ¿Listo? O sea, lo de estática de partículas no hay nada todavía ahí. No, todavía no hay nada. Ya, listo. Ujú. Bueno, entonces hagamos una cosa. Todo el mundo puede ver ahorita esto. Y pues los que ya vieron los videos, pues me pueden ir contestando el foro. Sin embargo, aquí los que no han visto, los videos son muy cortos, realmente. Entonces, péguenle, tomémonos 10 minutos para que vean este video de Newton, ¿sí? Y el video de las leyes de Newton, y para que podamos discutir ahorita algunas cosas, ¿les parece? Listo, entonces Claro, todo el mundo profe. puede acceder, ¿no es verdad? Sí. Sí, ahorita sí. Listo, entonces veamos este de las leyes de Newton y el algo medio gracioso de los experimentos. ¿Listo? Entonces, quiero que por favor también hagan una cosa y les recomiendo eso. Ahorita están viendo la pantalla. Cuando ustedes abran el video, pues le pueden dar que aparezca aquí en el piñoncito, pues le pueden poner que esté en una velocidad de 1.5 o 1.75 para que podamos agilitar un poco. Y realmente sí se alcanza a entender, o sea, pongan la velocidad que les venga bien para que escuchen y que entiendan. ¿Listo? Hecho, profe. Listo. Entonces, otra cosa que me gustaría que tengamos es, ustedes tienen la opción de levantar la mano. ¿Saben cómo pueden levantar la mano? En el Zoom. Pues obviamente así, ¿no? Sino en el Zoom. Sí. ¿Listo? Entonces, quiero que todos levantan la mano para ver quién sabe y quién no.
Todos, por favor, levanten la mano en Zoom. Los que no sepan, hablen, no sé, para saber. Faltan algunos todavía. Ya, Carlos Vélez y Luis Hernández. Listo, genial. Listo, entonces bajen la mano. En el momento en que terminen de ver el video, por favor, levantan la mano para saber que ya vieron el video. ¿Listo? Los que tienen levantada la mano todavía es que ya los vieron. ¿Sí? Por lo menos Carlos, André, ¿ya vieron los videos? Sí, Juan Carlos, yo ya vi hoy temprano en la mañana. Ya, genial. Listo. Entonces voy a mutear un rato y regreso en un momento. Si tienen preguntas me las hacen, yo estoy oyendo.
Profe, ¿qué otro video digamos? O sea, era el de fuerzas, leyes de Newton y cuál más, ahorita. Ah, no lo escucho, profe. Está con el micrófono apagado. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Juan Carlos, Sí, hay que ver el video del experimento también, ¿verdad? sí. Ya.
¿Cómo vamos, chicos? Ya casi. Ya, qué bien. Ya vamos 4, 5, 4. Por ejemplo, ahorita ustedes pueden verme. ¿Me ven? Sí. Sí. Ya. Bueno, vamos a esperar unos 4 minutos más para que no se olviden de mirar el video en una velocidad un poco más. 1.5, 1.75 funciona bastante bien. Juan, me voy a desconectar un ratito, es que mi internet está full lento, entonces voy a resetearle. ¿Está bien? Sí, sí, no te preocupes. Te conectas. Gracias. No te preocupes.
Bueno, listo. Vamos a comenzar ya desde aquí. Entonces, no se olviden, los videos, les voy a subir videitos, cosas así de preparación, pues para que lo puedan ver antes de la clase y lo podamos revisar entre todos y discutir más que todo. ¿Listo? Entonces, de lo que estaba viendo por aquí en el foro, hay 5 participaciones. Hay 2, digamos, de Harold, que creo que son el mismo contenido, pero en Sí, general, pero no me di cuenta que se publicó, entonces creí que no se publicó y le volví a dar a publicar y se publicó 2 veces. Disculpe. no te preocupes. ¿Listo? Ya lo quité. Queda 1. ¿Listo? Entonces, no se olviden de hacer esto para antes de la clase, en donde la pregunta es, bueno, ¿cómo se calcula o por qué realmente los cuerpos celestes, como la Tierra, la Luna, etcétera, se atraen, ¿no? Esa era la intriga. Esa es una pregunta bastante interesante y espero que puedan ahorita ustedes ver lo que sería la clase. ¿Listo? A ver, déjenme mirar por aquí. Ahí entró Micaela. ¿Dónde está Micaela? Listo. Bueno, entonces ahí ustedes pueden ver la pantalla del iPad. Sí, ¿no es verdad? ¿O no? Alguien que... Ya, eso es muy bien. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Listo? En general, lo que vamos a discutir es los principios fundamentales de lo que es la estática, ¿sí? Y lo primero es, bueno, ¿desde qué parte, sí? O qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, en nuestras clases como tal, me imagino que todo el mundo tuvo la oportunidad de mirar física y en física se aprenden algunas cosas acerca de lo que son fuerzas y vectores y toda esa parte. Entonces vamos a recordar un poco eso, ¿no? Diciendo o haciendo la primera pregunta que es, ¿qué es la mecánica? Profe, una pregunta, no sé si es raso, pero a mí no me sale nada. A Ninguna mí también me pantalla. sale la pantalla en negro. A mí me sale, me sale. ¿No están viendo mi pantalla? No me sale en negro. Solo No, dice No, que compartió la pantalla, pero no me sale Ya, nada. Sale en negro. Ahí sí se ve. ahí sí. Ahí sí. Sí, sí. Ahí sí, sí. Listo, genial. Entonces, Gracias. ¿qué es la mecánica? Eso, cuando pasen ese tipo de cosas, pues me avisan ya. Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos de la mecánica, pues vamos a hablar del estudio o de la ciencia que estudia el movimiento. ¿Sí? Y eso es lo que iban a mirar en el primer video, que pues por ahora, por cuestiones de tiempo, lo pueden repasar más adelante. Pero pues ahí la chica habla acerca de lo que es la mecánica. ¿Listo? Entonces, es una ciencia que estudia el movimiento. ¿Sí? Y entonces, en este caso, vamos a decir que, aunque ustedes, digamos, no lo crean, cuando nosotros estamos hablando del movimiento, podemos describir estados del movimiento. ¿Sí? Dentro del cual, pues prácticamente el movimiento pues, puede ser originado en cuerpos que están bajo la acción de fuerzas. ¿Listo? Entonces, ese concepto es importante porque a la larga el movimiento es producido por una fuerza, a la larga. ¿Listo? Y de ahí parte todo, todas las estructuras, ya sean civiles o mecánicas, van a partir de ese concepto. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hablar de lo que sería la mecánica, que se divide en prácticamente tres
partes importantes, que es la mecánica de cuerpos rígidos. ¿A qué le suena cuerpos rígidos? Cuerpos que están estáticos, tal vez. Cuerpos que Pero están sí. estáticos, ¿ya? ¿Quién más? Son cuerpos que no sufren Cuerpos que no se deformación. pueden deformar. Ajá. Tiene algo que ver con las deformaciones, ¿no? Hay también la mecánica de cuerpos deformables. Y pues también está la mecánica de fluidos. Entonces, esta mecánica de fluidos, digamos que va a ser la siguiente que van a ver después de mirar estos conceptos de estática. ¿Listo? Haciendo como un resumen de esta parte, diríamos que la mecánica de cuerpos rígidos se basa en dos, o se divide en dos, que es la estática, que nosotros vamos a estudiar este semestre, y la dinámica. ¿A qué le suena la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Estática está en reposo y dinámica en movimiento. ¿En reposo y en movimiento? La que se encuentra, bueno, sí, en estado, en equilibrio. Sí. Ya, en equilibrio. Fíjense que hay algunos conceptos interesantes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos que la estática es que se encuentra en reposo, ¿es verdad eso? ¿Qué vieron en el video? Cuando nosotros hablamos de la estática, no siempre se habla de elementos que están en reposo, ¿sí? Como tal. Un elemento que está en reposo, bueno, hace parte de lo que se estudia en la estática, pero un elemento que está bajo un movimiento rectilíneo uniforme, pues también hace parte de la estática, ¿sí? Nosotros, digamos que estamos en movimiento, solo que pues estamos moviéndonos con toda la Tierra, ¿estamos de acuerdo? La Tierra se mueve, está en movimiento. Es más, tiene varios movimientos. Nosotros estamos rotando en la Tierra y la Tierra rota alrededor del Sol y el Sol rota alrededor de lo que es la galaxia, ¿no? Entonces, ese concepto de que está en reposo es algo bastante interesante, ¿no? La parte de la dinámica, sí, movimiento. Pero digamos que un elemento que está bajo una velocidad constante, ese elemento que está bajo velocidad constante, ¿hace parte de la estática o de la dinámica? ¿Qué opinan? ¿Ah? De la estática. De la Porque estática. La dinámica tiene que tener una aceleración al cuerpo. Entonces tiene que haber un cambio de velocidad. Una aceleración. Debe haber un cambio en la velocidad. Exacto. Entonces, vamos a hablar nosotros de esto, de la mecánica de cuerpos rígidos. Y cuando hablamos de cuerpos rígidos, también entra otro concepto interesante y es, bueno, ¿qué es un cuerpo rígido y qué es un cuerpo deformable? ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que en todos los elementos que vamos a tratar en la estática, ¿sí? Pues los elementos no van a cambiar su forma, ¿sí? Y eso quiere decir que es un cuerpo rígido. Hagan de cuenta de que, por ejemplo, ustedes están analizando una barra de acero. Entonces, si ustedes cogen y ponen la barra de acero y le aplican fuerzas, pues si las fuerzas son pequeñas, pues la barra va a mantener su misma forma y no se va a deformar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Sin embargo, pues este concepto de cuerpos rígidos, la palabra importante es el concepto de rigidez. Entonces, ¿qué es la rigidez? Esa realmente es la pregunta, ¿no? Y entonces, la respuesta a esta pregunta es que la rigidez es relativa. Porque, por ejemplo, si yo tengo una barra de acero, ¿sí? Y con mi mano le aplico fuerza a la barra de acero, seguramente, pues a la fuerza que yo le aplico, pues la barra no se va a deformar.
porque pues no tengo la suficiente fuerza para deformar la barra. Lo que quiere decir que toda la fuerza que yo pueda aplicarle a una barra de acero va a hacer que la barra se deforme y se mueva como un solo elemento, ¿sí? Sin embargo, pues si usted coge y mete la máquina a una prensa, pues la prensa sí va a tener la suficiente fuerza para deformar la barra de acero. Entonces, ese concepto de rigidez es bien, bien relativo en el espacio y en nuestro entorno. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la ingeniería civil, nosotros decimos, por ejemplo, que la unión entre una viga y una columna, ¿sí? La viga o la columna tienen una rigidez similar de tal forma de que la viga puede llegar a deformar a la columna, ¿sí? Si yo deformo o yo muevo la viga con suficiente fuerza, pues la viga va a deformar a la columna. Sin embargo, si yo hago, por ejemplo, un piso completo que hace parte de un edificio, pues es muy seguro que la columna no va a poder deformar al piso completo. El piso es mucho más fuerte, mucho más rígido. ¿Listo? Entonces, ese tipo de conceptos es importante. La rigidez es relativa y depende de los elementos que se están analizando. Sin embargo, nosotros nos vamos a suponer que los elementos no van a cambiar su forma y van a ser totalmente rígidos cuando le apliquemos las fuerzas. ¿Listo? Entonces, por aquí también vemos que existe la mecánica de cuerpos deformables. Entonces, el próximo semestre, cuando pasemos todos este curso, pues ya vamos a mirar qué pasa y por qué se deforma y cómo se deforman los cuerpos. Y a esto vamos a asumir que está del lado de la resistencia de materiales. ¿Listo? De ahí hablamos también de lo que es otro tipo de mecánica, que es la mecánica de fluidos. Y entonces el problema con los fluidos es que el líquido, por ejemplo el agua, tiene una propiedad, ¿no? El agua son elementos, por ejemplo, que tienen la propiedad de ejercer la misma presión en todas direcciones del agua, ¿sí o no? Entonces, eso es el principio de cómo funcionan los gatos hidráulicos. ¿Alguien sabe cómo funcionan los gatos hidráulicos? ¿No? Entonces, el principio es que como el agua genera el mismo esfuerzo en todos los lados, entonces yo tengo un pequeño sistema que aplica una presión, ¿sí? Con poca fuerza yo puedo aplicar gran presión en un sistema y eso genera un esfuerzo y como el agua reparte el esfuerzo igual en todas sus partes, en el otro lado hay una gran área que produce la misma presión. Entonces yo con poca fuerza puedo producir una presión suficiente para subir un carro, por ejemplo. Entonces, bueno, eso lo van a estudiar más en detalle con Sixto, dependiendo de si son civiles o no recuerdo el profesor de mecánica de fluidos de lo mecánico, pero pues ahí lo van a estudiar. Y esto se basa en fluidos, como el agua, que pueden ser compresibles y fluidos incompresibles. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿en qué vamos a hablar un poco? Vimos algo acerca de las leyes de Newton, ¿no? Entonces, digamos que dentro de los principios fundamentales que nosotros necesitamos conocer para estudiar lo que sería la estática, están los que formuló Sir Isaac Newton. Entonces, ¿qué vieron en el video acerca de Isaac Newton? ¿Qué les llamó la atención? El que dice que, bueno, su conocimiento parte también por otras personas como Galileo. Claro. Galileo.
¿Quién fue el mayor enemigo de mi amigo Newton? Hook. No. Hook. Hooke. Bueno, digamos que tenían una rivalidad, pero una rivalidad un poco intelectual, ¿no? Y esa parte, Sí. pues es buena, ¿no? La rivalidad intelectual es bastante interesante, ¿no? Entonces, sí, básicamente cuando nosotros hablamos de lo que es básico para entender lo que es la mecánica, perdón, la estática, hablamos de los 6 principios fundamentales que nos van a permitir el conocimiento de toda la parte de la estática de cuerpos rígidos. ¿Listo? Entonces, los principios fundamentales se basan en lo que es el concepto de espacio, tiempo, masa y fuerza. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista teórico, nosotros tenemos a partir de Newton lo que se conoce como la mecánica newtoniana, ¿sí? Newton formuló prácticamente muchas de las partes que son el fundamento de las ingenierías hasta ahora, ¿sí? Sin embargo, esta mecánica newtoniana tiene unas limitaciones y están más que todo dadas en la velocidad en la que se mueve el cuerpo. ¿Listo? Entonces, para Newton, estos 4 parámetros eran independientes. ¿Ustedes qué opinan? ¿O qué creen que es el espacio, mejor dicho? ¿Qué concepto les merece el espacio? Cuando ustedes dicen, bueno, el espacio, ¿qué es? Eh, puede ser la posición de un punto. La posición de un punto. Ya, eso es lo primero que se les viene en la mente cuando hablan de espacio. ¿Puede ser un campo el cual se ve afectado por la masa? Ya, ahí es perfecto. Pero fíjate que cuando tú hablas de que está afectado por la masa, te estás metiendo al siguiente concepto. Muy bien, genial. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué otro concepto les merece el espacio? Puede ser que es todo lugar donde nos podemos desplazar. Todo lugar donde nos podemos desplazar. Hagan de cuenta este ejercicio. Si yo les digo miren arriba, entonces quiero que todo el mundo mire arriba. ¿Ya? Eso que acaban de hacer en el espacio, si ustedes fueran astronautas y estuvieran volando en el espacio, bueno, no volando, sino flotando, el concepto de arriba y abajo se pierde. Nosotros sabemos que arriba es lo contrario del suelo, ¿sí o no? Pero ¿y si están flotando en el espacio, a dónde ven? ¿Sí? Entonces, ese concepto de espacio es algo interesante y desde el punto de vista teórico, sí se define como el espacio de una forma muy simple. A mí no me gusta mucho esta definición, en lo posible, ¿sí? Pero a la larga está asociado a la posición de un punto con sus coordenadas. ¿Listo? Y que a la larga, pues como nosotros tenemos un espacio que es, ¿cuánto? Es tridimensional, ¿no? Pues yo tengo sus coordenadas en X, Y y Z, ¿sí? Y esto también me obliga a que el espacio, para definir un punto en el espacio, esta parte de un punto en el espacio es importante porque prácticamente para definir un punto en el espacio yo necesito requiere un eje de referencia.
El espacio requiere un eje de referencia. Entonces, las coordenadas van a ser distintas si yo estoy hablando de que estoy aquí en la Tierra o que si de pronto estoy definiéndome a mí aquí sentado desde el Sol. Necesito un origen para definir el espacio, ¿sí? Sin embargo, si yo ya tengo definido el origen, ¿sí? No quiere decir que si yo cambio el origen de mi eje de referencia espacial, va a cambiar la posición de mi partícula, ¿estamos? Solo va a tener otras coordenadas, ¿sí? De ahí tenemos el concepto de tiempo. Entonces, ¿qué es el tiempo? Profe, una pregunta, o sea, media, no sé. Es que, digamos, al decir que la posición de un punto con sus coordenadas, estoy hablando de que solo es el puestito, ¿cierto? Donde está el punto. Pero, digamos, espacio no puede también ser como que cualquier parte de ese plano, tal vez, donde yo pueda poner ese punto. Claro, o sea, hablamos de que el espacio es lo que contiene a la partícula, al punto. Ah, ya. Ok. ¿Ya? Sí, ya. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el tiempo? ¿No? Entonces, esta parte del tiempo es bastante interesante porque en la dinámica nosotros vamos a aprender a estudiar que la partícula cambia de posición, o sea, cambia de coordenadas en función del tiempo. Entonces, para un instante de tiempo dado, las coordenadas de una partícula tienen 3 componentes, X, Y y Z. Pero pues quiere decir que si estamos hablando de algo que está en movimiento, al instante de tiempo siguiente, pues ya va a tener otras coordenadas la partícula, ¿sí? Y bueno, eso es básicamente como la definición, ¿no? Entonces, para definir una partícula, necesito unas coordenadas y necesito un tiempo, ¿sí? Para definir ese evento, ¿listo? La otra parte es la masa. Y yo les había puesto ahí también unos videos de masa, ¿sí? Entonces, la masa también tiene sus propias complicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué entienden por masa? La cantidad de materia de un cuerpo. De cantidad de materia. Entonces, digamos que es un concepto un poco interesante, porque a la larga la masa es algo que nos permite comparar dos cuerpos, ¿sí? Entonces, esa parte en general es lo que nosotros le damos, a lo que le damos uso, ¿no? Entonces, alguien tiene más masa, un cuerpo tiene más masa, el Sol tiene más masa que la Tierra y así sucesivamente, ¿no? Pero entonces, esto está asociado a la cantidad de materia. Y lo interesante de esto es que es invariable, ¿no? La masa es invariable. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque hay una diferencia entre masa y peso, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de masa, generalmente se lo identifica con una letra M, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo te digo a ti, Bruno, ¿cuánta masa tienes tú? 67 kilogramos, 67 kilogramos. Ya, 67 kilogramos. ¿Listo? ¿Está bien? ¿O eso que me dijo Bruno es su peso? Es su peso. Ese es su peso, ¿no? Entonces, el peso realmente de Bruno son 67 kilogramos fuerza, ¿sí? Y nosotros sabemos que el peso está asociado a la masa de Bruno multiplicado por la gravedad de la Tierra, ¿sí? ¿Cuánto es la gravedad de la Tierra? 9.8. 9.8. 9.86. ¿Y la gravedad en qué unidades está?
Newton. Cuadrados. Metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí después vamos a hablar un poco de las unidades porque es súper importante, porque aquí nosotros tenemos kilogramos fuerza, que es lo que miden las balanzas en la Tierra, ¿sí? Y eso lo tenemos que transmitir a masa, que es la materia que componen a Bruno, ¿sí? El peso en la Tierra, esos 67 kilogramos, va a ser diferente al peso en la Luna o va a ser diferente al peso del Sol, en el Sol, aunque pues si pudieras pesarte en el Sol, ¿no? Sin achicharrarte. ¿Listo? Entonces, ese concepto de masa ahorita es bastante, va a ser bastante importante mirar esas cosas, ¿no? De ahí tenemos el concepto de fuerza, ¿sí? Y entonces, este concepto de fuerza, ¿sí? Si yo les digo, bueno, ¿qué entienden ustedes por fuerza? ¿Qué me dirían? Es la aceleración que se le aplica a un cuerpo. La aceleración que se le aplica a un cuerpo, ¿no? Sí, es bastante buena esa interpretación, pero en sentido, digamos, abstracto, o sea, ¿cómo sienten ustedes la fuerza? ¿Mm? ¿Cómo sienten ustedes la fuerza, por ejemplo? Como un impulso. Hijo de madre, ahí te Claro, metiste en claro. dinámica. Es un buen concepto. El impulso, digamos que el impulso se define como una fuerza en un instante de tiempo muy pequeño, aplicada en un instante de tiempo muy pequeño. Pero entonces ya está metido el concepto de fuerza. Entonces, ¿cómo sienten ustedes la fuerza? ¿Cómo saben que están ejerciendo fuerza? Porque realizamos un esfuerzo físico. Están haciendo un esfuerzo físico. Ahí metiste otro concepto, el concepto de esfuerzo. ¿Mm? Entonces, digamos que prácticamente la definición de fuerza es, o mejor dicho, la fuerza representa, Puede ser la acción de un cuerpo sobre otro. eso representa la acción de un cuerpo sobre otro. ¿No? Lo que quiere decir que la fuerza, si no hay dos cuerpos, no tienen sentido. ¿Se entiende? No hay sentido físico. O sea, yo puedo aplicarle fuerza al escritorio. Puedo aplicarle fuerza a la cara de un amigo o lo que sea, ¿no? Pero si no hay otro cuerpo, no existe, no hay ese concepto de fuerza. Tiene que estar aplicado entre dos cuerpos. Alguien que genera fuerza y otro que recibe fuerza. ¿Listo? Entonces, al viento se lo puede considerar como un cuerpo. claro, porque es un fluido. Es parte de la mecánica de fluidos. El viento es un fluido. Y ejerce fuerza, porque como es un fluido, ejerce fuerza contra las ventanas, contra ti, contra una estructura, lo que sea. Entonces, sí, es un fluido. ¿Listo? Entonces, esa parte, esos tres componentes, es bastante importante porque fíjense que se necesita, para generar fuerza, se necesitan dos masas. Y lo importante es que puede ser o en contacto directo o separadas una distancia. R. ¿Listo? Entonces, aquí sale algo bien interesante. Una cosa es que yo aplique fuerza a algo, que es lo que comúnmente nosotros sentimos, ¿sí? Pero nosotros estamos experimentando fuerza. ¿Qué fuerza estamos experimentando todos los días desde que amanece hasta que anochece, mientras dormimos, mientras estamos con la novia, el novio, lo que les guste? ¿Qué fuerza es la que La gravedad. La gravedad. Y entonces, prácticamente decimos que esa
fuerza de gravedad es una fuerza que ocurre porque yo tengo masa y porque la Tierra tiene masa. ¿Sí? Pero, por ejemplo, usted con su novia, aunque no se toquen, tienen una ley de la atracción gravitacional. No sé si de la otra, ¿no? Usted con su novio, lo que sea, como les guste, ¿no? Entonces, eso también se puede calcular, ¿no? Entonces, esa parte de la fuerza, ahorita vamos a hacer un poco de ejercicios, pero digamos que la fuerza se define también, ¿sí? La fuerza se define por un punto de aplicación de la fuerza. ¿Sí? Por una magnitud y una dirección. ¿Listo? Eso es lo que define una fuerza. El punto de aplicación, la magnitud y la dirección. ¿Listo? Entonces, en esta parte vamos a empezar a mirar la diferencia, ¿no? Entonces, para la mecánica newtoniana, ¿listo? Entonces, lo interesante es que para Newton, ¿sí? Estos tres conceptos, que serían el espacio, el tiempo y la masa, son absolutos. E independientes. ¿Listo? Entonces, son independientes, ¿sí? El espacio, el tiempo y la masa. Sin embargo, el concepto de fuerza, la fuerza, va a depender de ellos. Entonces, la fuerza va a depender de la masa, ¿sí? Y va a depender, pues, del instante en donde está su posición, etcétera, ¿no? Y aquí, prácticamente, eso es la primera parte interesante de esto, ¿listo? Por otro lado, aquí hemos hablado de un punto de aplicación y del que el espacio nos rige lo que sería las coordenadas, ¿no? De un punto o lo que nosotros hablamos de las partículas, ¿no? Entonces, digamos que cuando hablamos de cuerpo rígido, un cuerpo rígido, vamos a hablar de un conjunto por un conjunto de partículas. ¿Listo? Entonces, un cuerpo rígido va a ser una agrupación de partículas donde cada una tiene un espacio y una posición en el tiempo. ¿Listo? Y lo interesante de los cuerpos rígidos va a decir que va a ser que cada partícula ocupa posiciones fijas respecto de las otras. ¿Listo? Entonces, a eso se le llama un cuerpo rígido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo
un esfero, digamos que un esfero es básicamente un elemento bastante rígido. No sé si estamos por ahí. No me veo. Ya. Ahí ven mi esfero. No lo pueden ver. El fondo. Entonces, cojan su esfero y cójanlo de un extremo. ¿Sí? Entonces, decimos que esto es rígido porque si yo empiezo a empujarlo, pues el elemento sigue recto, solo que cambia de posición. ¿No es verdad? Entonces, esto es un cuerpo rígido. En el momento en que yo aplico fuerza, el elemento no cambia su forma, solo va a cambiar de posición. Y listo. Y puedo girarlo y se va a mover como un solo elemento recto. ¿Sí? Si tienen de pronto un cuerpo más deformable, pues si le aplican mucha fuerza, pues este se va a doblar. Pero eso ya es un cuerpo deformable. Exacto, eso ya es una ilusión en cambio, ¿no? Listo, genial. ¿Listo? Entonces, de ahí vamos a hablar de la ley de dentro de los principios fundamentales. El primero es la ley del paralelogramo para la adición de fuerzas. Entonces, dijimos que habían 6 principios fundamentales. El primero va a ser la ley del paralelogramo para la adición de fuerzas, ¿sí? Entonces, prácticamente, la idea de esto es sumar fuerzas. Eso es la utilidad. Yo quiero sumar fuerzas, ¿sí? Y prácticamente lo que me dice la ley del paralelogramo es que si yo tengo dos fuerzas, una que tiene una componente que tiene un punto de aplicación, recuerden, ¿no? Tiene una dirección y tiene una magnitud que yo la voy a representar como un vector, que lo voy a llamar P, ¿sí? Si yo tengo ese elemento de fuerza y en ese punto tengo aplicado otro vector de fuerza, supongamos que uno más pequeño, que está aplicado en ese mismo punto y que yo le voy a llamar Q, ¿sí? Esas dos fuerzas yo las voy a poder representar o las voy a poder sumar, ¿sí? De tal forma de que el efecto combinado de esas dos fuerzas sea igual a una sola fuerza que haga lo mismo, ¿sí? Entonces, esto vemos en física y prácticamente lo que nos decía la física es que yo puedo proyectar este vector y lo dibujo y los voy uniendo los vectores de fuerza desde la punta cola cada uno, ¿recuerdan? ¿No? Entonces, si yo cojo y paso este vector acá, no quiero hacer otro vector, prácticamente, si yo uno el inicio con el final, ¿sí? Esto me va a dar un vector resultante, ¿sí? Y pues resulta de ese principio, ¿sí? Entonces, prácticamente R, nosotros vamos a llamar a la resultante, perdón, aquí tendría que ser el vector resultante, de la suma de las fuerzas
P y Q. ¿Listo? Y bueno, ese es prácticamente el primer principio fundamental. Después hablamos del principio de transmisibilidad. ¿A qué le suena ese principio? Dime. Me suena a qué tanto puede transmitir un objeto, o sea, alguna energía o fuerza a otro. Tal vez. Ujú. ¿Qué tanta fuerza? ¿Qué tanta fuerza puede transmitir un cuerpo a otro o qué tanta energía? Ya, sí, ¿no? Es como confuso, ¿no? Digamos que transmisibilidad suena a que yo transmito algo, ¿sí o no? Realmente no está asociado a transmisión, está asociado a poderlo mover, ¿ya? Entonces, el principio de transmisibilidad prácticamente nos establece de que si yo tengo un cuerpo, ¿sí? Y esto es un cuerpo rígido, y yo le aplico en este punto A una fuerza F, ¿sí? En el punto A, recuerden, ¿sí? Entonces, esa fuerza tiene una dirección y un sentido, ¿sí o no? Entonces, eso va a ser totalmente equivalente a que yo a esa fuerza, perdón, a ese elemento, voy a copiar por aquí. Entonces, en esa línea de acción, ¿sí? Si yo tengo un punto B que está sobre la línea de acción de la fuerza, yo puedo transmitir la fuerza F a ese nuevo punto B. Y los dos sistemas son totalmente iguales. Va a ser el mismo efecto. Esa fuerza en el punto A o esa fuerza en el punto B van a producir el mismo efecto. ¿Listo? ¿Preguntas del principio de transmisibilidad? O sea, profe, sí también me quedé con una duda, pero solo se la mueve tal cual, ¿no? O tenemos, o sea, ¿cómo es la forma más de cálculo? O sea, No, más. no hay cálculo. Si tú tienes una fuerza que está aplicada en el punto A y la fuerza está con un vector de dirección, este vector se lo representa aquí como esa línea verde punteada. ¿Ves que esa es la dirección? Tú puedes mover la fuerza en cualquier punto que esté sobre el vector de dirección. Es más, Ah, perfecto. yo puedo moverlo atrás si quiero. Puedo moverlo fuera del cuerpo, si se pudiera. Recuerden que pues no se puede aplicar una fuerza si no hay un cuerpo. Debe haber un punto de aplicación en el cuerpo, ¿sí? Pero, de hecho, si yo lo muevo por cualquiera de las líneas de acción sobre la línea de acción de la fuerza, me va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Listo? El tercer punto, digamos que el tercero, cuarto y quinto principios fundamentales de la mecánica, pues son la primera, la segunda y la tercera Ley de Newton. ley de Newton. Ajá.
Entonces, prácticamente en esta parte, eso es lo que nos explicaban en el video. Y yo creo que está entendido que son las leyes de Newton, ¿no? No tiene ninguna complejidad. Y esto es, le llaman la ley de la inercia, ¿sí? La ley de las fuerzas. Y prácticamente la última, que es la ley de acción y reacción. ¿Listo? Entonces, esa parte lo vamos a estudiar durante todo el semestre, específicamente la ley de la inercia, que es prácticamente la que rige la estática. Y la ley de acción y reacción, que rige los cuerpos libres. ¿Listo? La ley de las fuerzas, o la segunda ley de Newton, es la que se estudia en la dinámica. Entonces, eso tiene que ver con aceleraciones, cuerpos que están en movimiento, pero con aceleración, con cambios de velocidad. ¿Listo? Lo que vamos a hacer en estos últimos minutos prácticamente es hablar de la ley de atracción, no, mentira, la ley de gravitación, ¿no? La ley de gravitación universal, ¿listo? Y esta ley de gravitación universal, yo creo que es la ley, una de las leyes más importantes y más interesantes, porque habla prácticamente de lo que hablábamos nosotros, que para que exista una fuerza deben haber dos cuerpos que tengan masa, ¿sí? Entonces, vamos a hablar que si dos partículas, ¿sí?, de masa M1 y M2, cada una pues tiene una masa diferente, ¿sí?, se van a atraer con fuerzas iguales. F y menos F. En donde esas fuerzas F son iguales a G, que es la constante de gravitación universal, por la masa 1 del primer cuerpo multiplicada por la masa 2 del segundo cuerpo sobre la distancia que separa a los dos cuerpos al cuadrado. Entonces, aquí haciendo un esquema, si yo tengo aquí la masa 1 y aquí yo tengo la masa 2, ¿sí?, la distancia que separa estos dos cuerpos la voy a llamar R, ¿sí? Lo que quiere decir que debido a que hay esas dos masas, pues aquí va a haber una fuerza que es menos F y una fuerza que es F, que se puede calcular. ¿Listo? Entonces, ustedes calcularon cuál es la fuerza de atracción que hay entre el Sol y la Tierra, ¿no es verdad? Y entonces, ahí por ahí hay algunas respuestas interesantes. Me imagino que todo el mundo llegó a que la fuerza de atracción era 3.542 por 10 a la 22 newtons, ¿sí? Pero entonces, eso es grande, es pequeño. ¿Qué tanto, qué tan grande es eso? ¿Sí? Nosotros no entendemos eso de newtons realmente, ¿es verdad? Entonces, la parte de los newtons es una unidad bastante interesante que hace parte del Sistema Internacional de Unidades. Sin embargo, algo que nosotros entendemos más fácil es
las toneladas, ¿sí o no? ¿Cuánto pesa un metro cúbico de agua? ¿Alguien sabe? No. Una tonelada. No. Una tonelada. Ajá. Una tonelada fuerza. ¿Sí? Muy bien. Una tonelada. ¿De agua? Entonces, un metro cúbico de agua pesa una tonelada, aproximadamente. Ya vamos a ver que esto es relativo, ¿no? Si está en el en el Everest, o si está acá a nivel del mar, pues cambia, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que ese valor en toneladas es 3.98 por 10 a la 18. Entonces, hagan de cuenta lo siguiente. 1.000.000, ¿cuántos ceros tiene? 6. 6. 6 ceros. 1.000.000,000, ¿cuántos ceros tiene? ¿Qué es 1.000.000.000? 9 ceros. 9 ceros. 1.000.000.000 son 1.000.000 12. de millones. Ajá. Son 12 ceros. 12 ceros. 12 ¿no? ceros. Este tiene 18, lo que quiere decir que son Trillón. 3, no, trillón sería a la... Ah, sí, un trillón. Trillón. Ujú. Un trillón. ¿Sí? Un trillón, o mejor dicho, 3 trillones de toneladas. Entonces, por ahí, como dato curioso, he sacado cuánto pesa unas cosas pesadas que a mí se me ocurrieron, ¿no? Entonces, realmente es un número tan grande que no se lo puede asociar con algo, ¿no? Entonces, digamos que esa fuerza que hay entre el Sol y la Tierra, en número de elefantes africanos, un elefante africano pesa 6.000 kilogramos fuerza. La fuerza que ejerce el Sol y la Tierra son 6 por 10 a la 17 elefantes africanos. Entonces dice, bueno, pero yo no sé cuánto pesa un elefante africano, pero como sé de carros, yo sé cuánto pesa el Hammer más poderoso. Yo no sé de carros, no sé si de pronto a ustedes les gusta. Sí saben qué son los Hammer, ¿no? Esos carros grandes, gigantes. Sí. Ya, un Hammer pesa 2.300 kilogramos fuerza. O sea, un elefante africano es más pesado que un Hammer, ¿no? Entonces, obviamente, pues, esto es un número más grande. En Hammers, usted tendría que comprar 15.7 por 10 a la 18 Hammers, ¿no? Y en tanques, ¿cuánto creen que pesa un tanque? ¿Mm? No sé, Pesa unos 4.000. 60 toneladas fuerza o 60.000 kilogramos fuerza, más o menos, ¿no? Supremamente más pesado, ¿no? Y pues eso son números realmente le sale más barato, ¿no? Entonces, hagan de cuenta de que son la fuerza que nos mantiene unidos al Sol y que hace que no nos vayamos por ahí volando, es una fuerza realmente supremamente grande. Y eso que el Sol no nos toca, ¿no? Ni estamos cerca del Sol. La distancia, ¿cuánto es la distancia de la Tierra al Sol? Pues algo por 10 a la 30. No, esa es la masa del Sol. Esa es la más Es en kilómetros, hagan de cuenta que en kilómetros. 1.5 por 10 a la 11. 50 millones de kilómetros. 1.5 por 10 a la 8. O sea que son 149.000 kilómetros. Una cosa, algo así, ¿no? Pueden calcular cuánto es la fuerza de atracción que usted tiene con su novia, por ejemplo. Calcúlenlo a 1,5 metros, cuánto pesa usted, cuánto es la masa, y se van a dar cuenta por qué no anda pegada a usted, o usted no pegado a él, ¿no?
porque la fuerza es realmente muy pequeñita. ¿Listo? Y vamos a hacer ese último experimento, pero ya nos pasamos 5 minutos. Entonces, no se olviden, hoy les voy a subir un material que también va a ser de preparación para que hagamos la tarea. La tarea va a consistir en calcular cuál sería la altura de una persona en Júpiter si es que la altura de un ser, hay estudios que han revelado que la altura está íntimamente relacionada a la gravedad del planeta, ¿sí? Entonces se van a sorprender, es bastante interesante, ¿no? Entre más gravedad tenga el planeta, pues más alto va a ser la persona que pueda soportar esa gravedad, ¿no? Entonces es bastante interesante ese cálculo. ¿Listo? Chicos, no les quito más tiempo. Disculpen, me pasé ahí 5 minutos. Y espero que tengan un resto de día genial. No se olviden de participar en el foro. ¿Listo? El enunciado del deber le vas a subir al de 2DL. Sí, ahí donde aparece clase a tarea. Donde dice tarea, esa va a ser la tarea. Ahí les voy a subir el enunciado. ¿Listo? Entonces, esta clase también la voy a descargar apenas pueda y la voy a poner ahí en donde dice clase virtual para que lo podamos acceder. No se olviden al final de los videos, revisen los videos, ahora que pues no han podido revisarlos, revísenlos con más calma, todos los videos que les puse. Y al final, por favor, si les gusta, suscríbanse. Estamos haciendo un canal de Facebook, Instagram y YouTube, donde vamos a ir subiendo todos los trabajos que ustedes hagan y de los otros grupos que han hecho. Voy a hacer eso para todas las clases. ¿Listo? Entonces, Listo, que profe. estén bien. No, profe. Y Gracias. Buen día, profe. Gracias, Juan. Gracias, Juan Carlos. Gracias, profe. Chao. Chao.